¿Cuántos están listos para la palabra de Dios? How many are ready for the word of God? Quiero ir rápido a Mateo, pero antes I want to go to the book of Matthew, quiero darle la introducción a lo que es la nueva serie but before that I wanted to do the introduction to the new series, que vamos a empezar aquí en la casa. which we will begin here in the Esta house. serie va a durar unas 5 o 6 semanas The series will be 5 to 6 weeks, y se llama Discipulado. and it's called Discipleship. Es una serie que está basada It's a series that is based en los discípulos de Jesús in the disciples of Jesus y ciertos principios que habían en los discípulos de Jesús and certain principles that those disciples had que aplican a nuestra vida hoy en día, que nos ayuda a nosotros a nuestro caminar en Cristo. that applies to our life now and helps us in our walk with Christ. Y hoy vamos a dar lo que es el fundamento de lo que es la serie And today we'll give the foundation of this series, y vamos a ir a Mateo and we'll go to the book of Matthew, capítulo 4 chapter 4, del 18 al 22. verses 18 through 22. Y la palabra de Dios dice así: And the word of God says, andando Jesús junto al mar de Galilea, vino a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. And Jesus, walking by the Sea of Galilee, saw two brothers, Simon called Peter, and Andrew his brother, casting a net into the sea, for they were fishermen. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Then he said to them, follow me, and I will make you fishers of men. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. They immediately left their nets and followed him. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Going on from there, he saw two other brothers, James the son of Zebedee and John his brother, in the boat with Zebedee, their father, mending their nets. He called them. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, les siguieron. And immediately they left the boat and their father and followed him. El tema del mensaje de hoy es seguidores de Jesús. Today's topic is followers of Christ. Dígale al que está a la par: somos seguidores de Jesús. Tell the person next to you, we're followers of Christ. Al otro dígale: somos seguidores de Jesús. The other one, we're followers of Jesus. Y a mí me gustaría empezar este mensaje And I would like to begin this message hablando acerca de cómo, por qué ¿cuántos discípulos tenía Jesús? How many disciples did Jesus have? Tenía 12, ¿verdad? He had 12, right? Eran 12 discípulos. It was 12 disciples. Alguien que me diga por qué se le decían discípulos. Can someone tell me why they were called disciples? A ver, ayúdeme a predicar, a ver. Help me preach. Let's see. Se le decía discípulos porque eran alumnos de Jesús. They were called disciples because they were Jesus' students. Eran alumnos. They were students. Entonces a los discípulos se le dicen alumnos. So to the disciples, they're also called Bueno, a students. los alumnos se le dicen discípulos, perdón. I mean, the students are called disciples. Entonces, porque Jesús era rabí, era un maestro. Because Jesus was a rabbi, he was a teacher. Pero también a estos discípulos But also to these disciples, se les conocía como seguidores también. they were also known as followers. ¿Y por qué se les conocía como seguidores? And why were they known as followers? ¿Sabe? Antes, en esos tiempos, Before, in those times, no habían Teslas, no habían Corollas, no habían nada de eso. there was no Teslas, Corollas, or anything like that. Entonces la gente lo que hacía era caminar. So what people would do was walk everywhere. Bueno, en mi país yo alcancé eso todavía, ya nosotros caminábamos. In my country, I still did that. We would walk. Los carros eran bueno, era un privilegio tener un carro. It was a luxury, a privilege to have a car. Y el que tenía carro no tenía para el gas, And if you had a car, you didn't have money for gas. ¿verdad? Estábamos mal ahí. We were doing bad. Bueno, eso pasó en mi pueblo, yo no sé, ¿verdad? Well, that happened in my town. I don't know about yours. Entonces, antes, como se caminaba, So before, as we used to walk, generalmente el que sabía el camino es el que va enfrente y los demás lo siguen. generally the one that knew the way is the one that was in the front, and then everyone else would follow. Eran seguidores. They were followers. Pero además de eso, But besides that, cuando Jesús los llama, when Jesus called them, Jesús no les hace un contrato, Jesus doesn't do a contract, sino que les hace el llamado así, natural. but he naturally calls them. Y les dice: síganme. And he says, follow me. Eso es lo que Jesús les dijo. That's what Jesus told them.
¿Se ha puesto a pensar usted Have you ever thought, qué es lo que nosotros hubiéramos hecho si Jesús nos hubiera preguntado eso en ese entonces? what we would have done if Jesus would have asked at that time? A mí me gusta a veces meterme ahí en esas historias así, Sometimes I like to go in those stories porque me trato de poner en los zapatos de las demás personas. and I try to put myself in the other person's shoes. Y de verdad es que la tenían muy difícil. And truthfully, they had it very hard. Pero ese era el llamado de Jesús. But that was Jesus' calling. Jesús reclutó a los 12 de la misma manera. Jesus recruited the 12 in the same manner. Le dijo, venid en pos de mí, le dice. He told them, come to me. O en otras palabras, síganme. In other words, follow me. Entonces, esa es una palabra muy, pero muy hermosa que tiene un significado muy potente para nosotros. So that's a beautiful word that has a very, very powerful meaning for us. Porque ¿qué es un seguidor o quién es un seguidor? Because what is a follower or who is a follower? Un seguidor es una persona que acepta, apoya A follower is a person that accepts and supports e imita a alguien o a algo. and imitates someone or something. Ese es un seguidor. That's a follower. Es alguien que acepta, It's someone that accepts, apoya supports, e imita And- a alguien o algo. imitates someone or something. Ahora, nosotros estamos familiarizados con este término, seguir. Now we're familiarized with this term, the following. ¿Quiénes tienen redes sociales? Who has social media here? ¿Redes sociales? Social media? Yo creo que todos tenemos redes sociales. I think we all have social media. ¿Verdad? Todos tenemos, ¿verdad? Right? We all do. No, Imer no, si tiene. Yo creo que todos acá tenemos redes sociales. I think all of us have social media. A la suegrita no tiene, no. Oh, my in-law No, si la doesn't have. suegrita no tiene, disculpe, suegritas. My mother-in-law Sí, doesn't sí, es have. I'm cierto. sorry. ¿Verdad? ¿Qué es lo que, bueno, en Facebook es diferente, pero según en Instagram, en X y todo, ¿qué es lo que nosotros vamos cuando vemos a una persona, qué le damos? What is it that we do in social media when we see a person we like? What do? Le damos seguir. We follow. Nosotros lo seguimos. We follow Y them. generalmente cuando nosotros seguimos a alguien, And generally, when we follow someone, es porque nosotros estamos aceptamos, it's because either we accept y también de una u otra manera estamos apoyando a esa persona. or one way or another we support that person. Pero eso pasa But that happens porque nosotros seguimos a las personas que más o menos estén de acuerdo a lo que nosotros pensamos. because we follow the people according if we're more or less in touch with what they think. Yo nunca he visto, bueno, puede ser, ¿verdad? No sé. Pero yo nunca he visto a alguien seguir a alguien que le caiga mal. It could be, right? But I've never seen someone, you follow someone that you don't like. Hay personas que digo, pero ese es otro trabajo, ya eso es otra cosa. That's just another job, another thing. Pero por ejemplo, si yo no comparto lo que una persona dice o hace, But if I don't share what one person does or thinks, no lo sigo, I don't follow them. ¿verdad? Entonces, la mayoría de veces So the majority of times, nosotros estamos familiarizados con esas dos palabras, we're familiarized with those two words, aceptar y apoyar, accept and support. porque de una u otra manera los relacionamos con esas personas. Because one way or another, we relate to those people. Ahora, hay un tercer escalón, Now there's a third step, que es el imitar. which is to imitate. Nosotros no fuimos llamados We were not called a los caminos de Jesús solo a aceptar, to the walk of Jesus just to accept a apoyar, and to support, sino que nosotros fuimos llamados también a imitar. but we were also called to imitate. Cuando nosotros hablamos que somos seguidores de Jesús, When we speak and we say that we're followers of Jesus, algo que a nosotros nos diferencia de las demás personas something that differentiates us from the other people es que nosotros imitamos a Jesús. is that we imitate Jesus. Cuando dice él sigue a Jesús, When we say follow Jesus, nosotros automáticamente estamos esperando que esa persona actúe como Jesús. we automatically expect that person to act like Jesus Porque eso es un seguidor de Jesús. because that's a follower of Jesus. Entonces nosotros cuando somos seguidores, So when we are followers, nosotros primeramente aceptamos, we first accept, apoyamos support, y también imitamos. and then we imitate. ¿Cuál es el problema que nosotros vivimos hoy en día? What is the problem that we live nowadays? El problema que nosotros vivimos hoy en día The problem that we have nowadays es que se ha generalizado tanto venir a la iglesia is that coming to church has been generalized so much que muchas veces solo nos enfocamos en visitar, that many times we just focus on solo visiting, aceptamos, we only accept, apoyamos, we support, pero en el momento que nos dicen a nosotros imitar, but the moment they tell us to imitate, entonces ahí nosotros ya decimos no, ahí no. then we already stop and we say not there.
Entonces Jesús, So then Jesus, cuando hablamos de Jesús, when we speak about Jesus, y hay cosas que Jesús nos dice y nos cambia a nosotros las cosas, and there's things that Jesus tells us and changes our plans, entonces nosotros decimos, ahí ya no, pastor. then we say, no, Pastor, not there. Entonces, nosotros, ojo por ojo, diente por diente, oh, qué bonito. So we say, eye for an eye, tooth for a tooth, how good. Pero Jesús nos manda a nosotros But Jesus sends us a imitarlo a Él. to imitate him. Y Él dice, And he says, y Él enseñó, and he taught, cuando alguien te dé una mejilla, when someone hits you on the cheek, pon la otra. put the other cheek. Y ahí nosotros, pastor, ahí ya no. And then we say, no, Pastor, not there. Ahí ya no, pastor. I don't like it there. ¿Verdad? Estamos acá. Right, are we here? Pablo dijo algo en Primera de Corintios 11:1. Paul says something in 1 Corinthians 11:1. Pablo dijo, Paul said, ser imitadores de mí imitate me como yo de Cristo. as I imitate Christ. Pablo, cuando nos habla de esa manera, When Paul speaks to us in that way, lo que nos está diciendo a nosotros what he is telling us es is que es un requisito para nosotros that it's a requirement for us imitar a Jesús. to imitate Jesus. Nosotros tenemos que imitarlo a él. We need to imitate him. Eso es lo que dice Pablo. That's what Paul says. Nos llama a que nosotros seamos imitadores. He calls us to imitate. Porque cuando nosotros somos seguidores de Jesús, Because when we are followers of Jesus, nosotros tenemos que imitarlo también a él. we need to also imitate him. Y está bien que nosotros vengamos a la iglesia. And it's okay that we go to church. Está bien que nosotros apoyemos a la iglesia. It's okay that we support the church. Porque en general Because hay generally, mucha gente que viene, visita la iglesia there's many people that come and visit the church y acepta a Jesús. and accept Jesus. Y después dice, bueno, apoyo a Jesús. And then they say, I support Se Jesus. compromete en la iglesia They commit in the church y empieza a servir. and they begin to serve. Pero cuando alguien lo ofende, But when someone offends them, ahí ya no podemos ya. no, we can no longer do it. Entonces, ¿qué es lo que pasa? So what is it that happens? La gente se va de la iglesia. People leave the church. Y entonces dicen, no, ahí mejor no. And then we say, no, not in that church. Pero esa era la oportunidad que Dios nos dio But that was the opportunity that God gave to para us imitar a Jesús to imitate y Jesus extender gracia por nuestro hermano. and extend grace for our brothers. Jesús dijo, Jesus said, ustedes aman a sus hermanos, you love your siblings. mas yo te les digo, dijo Jesús, But Jesus said, I tell you, amen a sus enemigos. love your enemies. De eso se trata ser un seguidor de Jesús. That's what being a follower of Jesus is about. No, y fácil no es, ¿verdad? And it's not easy, right? ¿Quién se levanta en la mañana a decir, oh, aquella habló mal de mí, qué bonito, yo la amo, yo la bendigo? Who wakes up in the morning and says, that person that spoke bad about me, I love her, I bless her? ¿Quién hace eso? Who does that? No, a nadie le nace. It doesn't come out of anyone. A nadie, a ni uno de nosotros nos nace eso. It doesn't come out of any of us. O me dijo que me miraba feo. No, 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 no. Oh, they were looking at me in a bad way. Oh, no. Me quedó viendo así con el ojo así medio feo. She was looking at me in a mean, bad way. O viste lo que posteó en Facebook. Es que mira, si es que ahorita yo me voy a bajar de la cruz. Did you see what they posted on Facebook? I'm going to get down the cross. Y vivimos bajándonos de la cruz todo el tiempo. And we live getting down from the cross all the time. La buena noticia de todo esto The good news of all of this es que Jesús sabía que nosotros íbamos a ser así. is that Jesus knew we were going to be this way. Y aún así nos ama. And even then, he loves us. Dígale que está a la par. Tell the person next to you, Jesús te ama. Jesus loves you, Independientemente de. independently of. Pero ser un seguidor de Jesús But being a follower of Jesus, se trata it's about de imitar a Jesús. imitating Jesus. ¿Estamos acá? Are we here? Ahora esto se pone mejor ahorita. Now this gets even better. Pablo dijo, Paul said, imitarme a mí porque yo imito a Jesús. imitate me because I imitate Jesus. ¿A quién nosotros imitamos? Who do we imitate? ¿A quién? Who? A Jesús. Jesus.
imitamos a Jesús. We imitate Jesus. Nosotros no imitamos a Pablo, We don't imitate Paul. imitamos a Jesús. We imitate Jesus. Oh, pastor, pero es que Pablo dice que lo imitemos a él. Oh, Pastor, but Paul says to imitate him. Sí, pero eso eran tiempos diferentes. Yes, but those were different times. No teníamos los evangelios. We didn't have the Gospels. No teníamos no teníamos el conocimiento de Jesús. We didn't have the knowledge about Jesus. Pablo sí lo tenía. Paul had it. Entonces por eso es que dijo Pablo And that's why Paul said que lo imitáramos a él, to imitate him, porque él imitaba a Jesús. because he imitated Jesus. Pero nosotros no tenemos que imitar a Pablo. But we don't need to imitate Paul. Tenemos que imitar al que imitaba a Pablo. We need to imitate the one that Paul was imitating. ¿Por qué les digo esto? Why do I tell you this? Porque hoy en día Because nowadays, hay una división completa en todo lo que son las iglesias. there's a complete division in all the churches. Que esta es la iglesia que tiene la verdad. That this church has the truth, La otra iglesia es la que tiene la verdad. the other church has the truth, O mi doctrina es la santa. or my doctrine is the holy Oh, one. y entre más santo dice el nombre, entre más largo el nombre de la iglesia, And the larger the name of the church is, the holier it is. más santa es. The holier it is. Y nosotros venimos con Rock City. And then we come and say Rock City. ¿Y qué es eso? What is that? Ay, no, eso no. Oh no, not that. Eso, ¿dónde está la santa iglesia de Cristo Jesús? Where's the holy church of Jesus Christ? Y nos perdemos en historias así. And we get lost in stories like this. Eso es lo que dijo Pablo That's what Paul said en Primera de Corintios 3. in 1 Corinthians Mire, 3. tenían un gran problema. They had a great problem. El problema que tenía en Corintios The problem they have in Corinthians es que Pablo había llegado a predicar is that Paul arrived to preach, y después Apolos llegó también. and then Apollos arrived after. Entonces había feligreses So there were believers there. que decían, oh, yo soy de Pablo. They say, oh, I belong to Paul. Oh, yo soy de Apolos, decía. And the other one says, I belong to Apollos. Y otros decían que eran de Pedro. And others said they were belonging to Peter. Pero el problema de esto But the problem of all of this no es en sí la división en sí. is not the division itself, No, porque a nosotros nos puede gustar una cosa u otra. because we can like one thing or another. Dios nos dio libre albedrío. God gave us free will. Nosotros podemos ir a una iglesia conservadora, lo que se conoce como conservadora, We can know as what is known as a conservative church, o podemos ir a una iglesia que tenga el nombre más largo, Santo, 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 Santo Celestial. or we can go to a church that has a longer name and says Holy, 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 Holy Celestial. O podemos venir a Rock City, Or we can come to Rock City, ¿verdad? right? La idea no es en sí qué iglesia es la mejor, The idea is not which church is better, porque la iglesia no nos hace seguidores de Jesús. because the church doesn't make us followers of Jesus. Lo que nosotros fuimos llamados a hacer What we were called to do es hacer seguidores de Jesús, is to be followers of Jesus, seguidores del que vino hace más de 2000 años followers of the one that came more than y 2,000 trajo years el ago movimiento, el avivamiento más grande que el mundo conoció, and brought the greatest movement and revival the world ever knew. y se llama las buenas nuevas de salvación. And is called the good news of salvation. Y hay un protagonista, And there's only one main character, Jesús de Nazaret. and it's Jesus of A Nazareth. él nosotros tenemos que seguir, To him we need to follow. a él nosotros tenemos que imitar, He is the one we need to imitate. a Jesús. Jesus. No perdamos el tiempo diciendo qué iglesia es mejor que otra, Don't waste your time trying to say what church is better than the other, porque la iglesia ha caído en eso. because the church has fallen into that. Y perdemos todo el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. And we lose all the sacrifice that Jesus did at the cross. El momento que nosotros nos podemos a pelear de quién es mejor iglesia, The moment that we can find out which church is better, perdimos el enfoque. at that moment we lose focus. Jesús vino a amar. Jesus came to Jesús love. vino a restaurar. Jesus came to restore. Jesús vino a libertar. Jesus came to deliver. Jesús vino a decirte que había esperanza. Jesus came to tell you that there was Ese es el hope. mensaje que nosotros tenemos que vivir. That's the message we need to live. Ese es el mensaje que nosotros tenemos que predicar. It's the message we need to preach. Independientemente que si es católico Independently if it's a Catholic o lo que se sea, mormón o lo que sea. or Mormon or whatever the case may Lo be. que nosotros tenemos que hacer
What we need to do es imitar a Jesús. is imitate Jesus. Y la Biblia dice And the Bible que says Jesús amó. that Jesus Y loved. nosotros tenemos que amar a las personas. And we need to love people. Amar a los demás. Love others. Amar a todo el mundo. Love everyone. Porque somos imitadores de Jesús. Because we're imitators of Jesus, No de un movimiento en sí. not of a movement itself. Por eso es que la misión de esta casa That is why the mission of this house es que todos nosotros podamos venir acá is for all of us to be able to come here y tengamos un encuentro con Jesús. and have an encounter with Jesus. Porque Él es el que restaura. Because He's the one that Él es el restores. que liberta. He's the one that delivers. Él es el que tiene el poder para sacarte de donde estás. He's the one that has the power to take you out of where you are. Él es el que tiene el poder de la resurrección, está en Él. The power of the resurrection is in Him. Y no hay nada imposible para Él. And there's nothing impossible for Him. Eso es lo que nosotros le tenemos que decir al mundo. That's what we need to tell the world. Seguidores de Jesús, Followers of Jesus. no de una iglesia en concreto, Not of a church as a whole, sino de Jesús. but Jesus. No perdamos el enfoque. Don't lose your focus. Jesús. Jesus. Y Él nos demanda amar a los demás. And He sends you to love others. Ahora bien, mira esto. Now, ¿Cuál es el único requisito what is the only requirement para nosotros ser seguidores de Jesús? for us to be followers of Jesus? El único requisito para nosotros ser seguidores de Jesús The only requirement for us to be followers of Jesus es aceptar su invitación y seguirlo. is to accept His invitation and follow Him. Seguirlo. Follow Him. Cuando Jesús vino donde los apóstoles, When Jesus came to where the apostles were, Él vino y vio a Pedro He came and saw Peter y a su hermano. and his brother. Inmediatamente, And immediately, dice la Biblia que ellos estaban pescando porque Pedro y el hermano eran pescadores. the Bible says that they were fishing because Peter and his brother were fishers. Él no le hizo e-verify. He didn't do monitoreo, Sí, no le buscó verificación. sí, no le hizo a ver si tenía social, no tenía social. He didn't ask him if he had a social security number. ¿Cuál era la experiencia que tenía Pedro? What was the experience that Peter had? Solo le dijo, hey Pedro, He only said, hey, Peter, hey, seguime follow me, y yo te voy a hacer pescador de hombres. and I will make you a fisher of men. Se fue donde los otros dos hermanos, And he went to where the other two brothers were, a Jacobo y Juan. Jacob and John. Ellos estaban en una barca con su padre They were in a boat with his father, y les dijo, hey, venid en pos de mí. and he told them, come before me. En otras palabras, síganme. In other words, follow me. Ambos, los cuatro, Both of them, all four of them, inmediatamente soltaron todo. immediately let go of everything. Porque el problema no es seguirlo. Because the problem is not to follow El him. problema que nosotros tenemos The problem that we have es dejar la barca, is leaving the boat, es dejar las cosas atrás. is leaving things behind. Porque el requisito que nosotros tenemos Because the requirement we have para seguir a Jesús to follow Jesus es dejar todo atrás. is to leave everything behind. Dejar las barcas. To leave the boats. Pedro no sabía hacer otra cosa, era pescador. Peter didn't know how to do something else. He was a fisherman. ¿Se puede imaginar lo que significaba para Pedro eso? Could you imagine what that meant for Peter? La Biblia no dice que él conocía a Jesús. The Bible didn't say that he knew Jesus. Era un extraño. He was a stranger. Alguien que pasó y le dije, seguime. Someone that passed by and said, follow me. ¿Quién deja todo eso atrás? Who leaves everything behind? Por alguien que no conoce. For someone that they don't know. Y eso es lo que se requiere de nosotros. And that is what is required from us. Dejar las cosas atrás. To leave things behind. ¿Qué es lo que nos detiene a nosotros? What is it that stops us? ¿Qué es lo que la barca significa para nosotros? What does that boat mean for us? ¿Qué es lo que las redes significan para nosotros? What do the nets mean for us? A lo mejor para muchos de nosotros Maybe for many of us, es una relación que nosotros tenemos que dejar. it's a relationship we need to leave. A lo mejor lo que nosotros tenemos que hacer Maybe what we need to do es dejar de vivir en pecado is to stop living in sin, para seguirlo a Él. to follow Him. A lo mejor lo que nosotros tenemos que hacer Maybe what we need to do es dejar la carrera que nosotros teníamos porque nos está quitando el tiempo. is leaving those things that were taking away our time behind.
¿Qué es lo que significa la barca para nosotros? What does the boat mean for us? Lo que nos detiene. What stops us? Y muchos de nosotros And many of us estamos tan acostumbrados a estar de pescadores en la barca are so accustomed to being fishermen in the boat que no miramos nuestra vida sin la barca y las redes. that we don't see our life without the boat and the nets. Estamos tan acostumbrados a estar en el pecado We're so accustomed to be in sin que ya nos gustó estar ahí. that we love being there. Y eso es lo que nosotros nos frena. And that's what stops us. Y Dios viene y nos toca el corazón. And God comes and touches our hearts Y Dios viene y nos habla por todos lados. and comes and speaks to us by every word. Usa a todas las personas para darnos un mensaje. He uses all the people to give us a message, Para decirnos, hey hijo, to say, hey son, sígueme. follow me. Pero nosotros But we estamos tan enamorados. are so in love. Nos gusta tanto estar viviendo en el pecado, en la barca, We love to be living in sin so much and being in the boat que nosotros no le paramos bola a lo que Jesús nos está diciendo. that we don't listen to what Jesus is trying to tell us. Y muchas veces por miedo. And many times because of fear. Muchas veces tenemos temor. Many times we have fear Irse a lo desconocido. to go to the unknown, Salir de lo que nosotros conocemos y sabemos. to come out of what we know, Por ir a algo que nosotros no sabemos cómo nos va a ir. to go somewhere that we don't know how is it going to be. Ahora yo te tengo una buena noticia. Now I have good news for you. Y esta es la buena noticia, mira. And these are the good news. Look, Pedro Peter dejó la carrera que tenía left the race that he had porque él era pescador de peces. because he was a fisherman. Pero Dios le dijo, sígueme. But Jesus said, follow me, Y le dijo, yo te voy a hacer pescador de hombres. and I will make you a fisher of men. En otras palabras, le cambió la carrera. In other words, he changed his career. No lo dejó solo. He didn't leave him alone. Le dio un propósito. He gave him a purpose. Eso es lo que nosotros encontramos en Jesús. That's what we find in Jesus. Propósito. Purpose. Cuando nosotros nos enfocamos en seguirlo, When we focus in following him, entonces nosotros encontramos vida en él. then we find life in him. El mundo dice que tú eres un fracasado. The world says that you're a failure. Eso es lo que dice estar en la barca. That's what being in the boat El says. mundo dice que eres un alcohólico. The world says you're an alcoholic. El mundo dice que tú eres eso, esa es tu carrera, eso es el título que te ha puesto el mundo. The world says that's a career, that's a title they put for you. Pero Jesús dice, But Jesus says, sígueme, follow me, que yo te voy a restaurar, that I'll restore you. yo te voy a levantar, I'll lift you yo up. te voy a bendecir, I'll bless you. yo te voy a cambiar de carrera. I'll change your career. Soy yo el que va a darte propósito. It's me the one that will Y give you a cuando lo purpose. empiezas a perseguir, And when you pursue cuando lo him, empiezas a seguir, when you follow tu him, vida entonces cobra sentido diferente. your life then has a different meaning. Antes tenías mucho, Before you had much, pero estabas infeliz. but you were unhappy. Ahora tienes un poco, Now you have little, pero estás lleno de gozo. but you're filled with joy. Estás lleno de alegría. You're filled with joy. Porque el gozo tuyo Because your es joy el Señor. comes from the Estás Lord. lleno de paz. You're filled with peace. Porque Dios te da paz. Because God gives you Y peace. si Dios te da paz, And if God gives el you mundo peace, no te la puede quitar. the world cannot take it away. Eso es lo que nosotros encontramos en Jesús. That's what we find in Jesus. Cuando nosotros seguimos a Jesús, When we follow Jesus, el dinero no nos da felicidad. money doesn't give you joy. Cosas materiales no nos da felicidad. Material possessions don't give you joy. Nada de eso nos da felicidad. None of those things give you joy. Y muchos de nosotros nos refugiamos And many of us take refuge en relaciones, in relationships, en amigos, in friends, en todas las cosas, en suceso, in all the things in éxito. Nos escondemos en una carrera, we hide behind a career, nos escondemos atrás, we hide behind that, pero estamos infelices. but we're unhappy. Pero cuando decidimos dejar la barca But when we decide to step out of the boat y seguir a Jesús, and follow Jesus, entonces encontramos propósito. then we find purpose. Y eso vale mucho más que cualquier cosa. And that is worth more than anything else. Propósito. Purpose. Eso es lo que Dios nos da. That's what God gives us. Nos convierte en pescadores de hombres. Converts us into fishers of men.
Y para eso nosotros no tenemos que hacer mucho, And for that, you don't have to do much. solo seguirlo. Just follow him. Nuestro testimonio va a hablar por sí solo. Our testimony will speak for itself. Dios me ha dado el privilegio a mí God has given me the privilege de tener muchos privilegios, to have many privileges. pero se los digo, But I tell you, nada me ha llenado más nothing has filled me more que seguirlo a Él y estar en su presencia. than following him and being in his Nada se presence. compara a eso, Nothing compares to that. nada. Nothing. Ni los placeres de este mundo, Now the pleasures of this world, nada se compara nothing compares al amor que nos da Cristo Jesús. to the love we find in Christ Y Jesus. solo lo podemos experimentar And we can only experience it siguiéndolo, by following him, dejando las cosas atrás. leaving things behind. Pero nosotros tenemos un enemigo, But we have one enemy, un enemigo. one enemy. Y muchos más dicen, no, pastor, no es el que usted está empezando el diablo, ¿verdad? No, it's not the one that you're thinking. You think it's the devil. Bueno, la Biblia dice que sí, que Él es el enemigo nuestro. The Bible says that yes, he's our enemy. Tenemos luchas contra, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, Our battles is not against flesh or blood, sino contra huestes espirituales, but against principalities, principados powers, y todo eso, ¿no? and all of those things. Pero eso no es nuestro enemigo. But that is not our true enemy. La Biblia dice para que nosotros tengamos en perspectiva. The Bible says for us to have in perspective. Te lo digo por qué. I tell you why. Para que dejemos de pelear con la gente. For us to stop fighting with people. Sí, porque a veces nosotros peleamos con la gente Because sometimes we fight with people. y no nos damos cuenta que no es la gente, And we don't realize it's not the es people. el que tiene agarrado a la gente. It's the one that has a hold of the people. Entonces, nos sirve a nosotros So it's good for us como referencia para saber que no estoy peleando con Antonio, to know as reference that I'm not fighting with Antonio. si estoy peleando con otra cosa. I'm fighting with something else. Entonces eso me hace a mí darle gracia a Antonio, So that makes me give grace to Antonio. porque nuestra lucha no es con carne, no es con las personas. Because our battle is not against flesh or the people. Y cuando entendemos eso, And when we understand that, podemos extender gracia a los demás. we can extend grace to others. Ahora, yo te voy a dar Biblia para esto, porque después ustedes me van a decir, no, pastor, usted está equivocado. Now, I'll tell you the Bible about this because then Mira, you'll ¿por say, qué te digo Pastor, esto? Que el enemigo no, bueno, sí es tu enemigo, pero es que él no tiene poder contra ti. is that the enemy doesn't have power against you. Mira lo que dice Colosenses, capítulo 2, Look at what Colossians chapter 2, versículo 13 al 15. verses 13 through 15. Dice así: And it says, y a vosotros, estando muertos en pecado y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida justamente con él, perdonándoos todos los pecados. and you being dead in your trespasses and the uncircumcision of your flesh, he has made alive together with him, having forgiven you all trespasses. Anulando el acta, de los decretos que habían contra nosotros, que nos era contrario, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Having wiped out the handwriting of requirements that was against us, which was contrary to us, and he has taken it out of the way, having nailed it to the cross. Y despojando a los principados y a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Having disarmed principalities and powers, he made a public spectacle of them, triumphant over them in it. El enemigo es el diablo es tu enemigo, The devil is your enemy, pero él ya está vencido. but he's already defeated. Dios, Jesús lo venció en la cruz del Calvario. Jesus defeated him at the Y cross, la sangre del Cordero and the blood of the Lamb nos limpia a nosotros cleanses us y nos da la victoria sobre ese enemigo. and gives us the victory over that Él enemy. no puede contigo, He cannot go against no you. puede contra tu casa, He cannot go against your no house. puede contra tu He familia, can go against your family. no puede entrar, He can enter porque la victoria nos la dio Cristo because Christ gave us the victory en la cruz del Calvario. at the cross. Cuando Él dijo, consumado es, When he said it is done, entonces nos dio la victoria sobre el enemigo. then he gave us the victory over the Y enemy. el diablo no puede tocarnos a nosotros. And the devil cannot touch us. No puede. He can't. Si tú tienes a Jesús en tu corazón, If you have Jesus in your Dios, heart, Jesús te dio la autoridad para decirle, te vas y te vas. Jesus gave you authority to tell him you go Y and se you go tiene and you que go. huir. And he needs to flee. Porque Dios te dio la autoridad. Because God gave you the authority. Jesús te dio la autoridad Jesus gave you the authority para hacerlo. to do it. La Biblia dice que lo que el diablo es un mentiroso. The Bible says that the devil is a liar.
Y él se ayuda del verdadero enemigo que nosotros tenemos. And he is helped by the true enemy that we have. Porque el verdadero enemigo que nosotros tenemos Because the true enemy that we have somos nosotros mismos. is our own selves. Es esto, bonito. It's this, beautiful. Tan bonito que nos hizo Dios. God made us so beautiful. Pero somos nosotros But it is us, los enemigos número uno de nosotros mismos. our number one enemies that we have. Es lo que nosotros tenemos dentro. It's what we have inside of us. Cuando Jesús llama a Pedro, When Jesus calls Peter, el llamado está ahí. the calling was there. El cambio de carrera está ahí. The change of career is there. El único que tiene que tomar la decisión y seguirlo a él The only one that needs to make that decision following him es Pedro. is Peter. No hay enemigo ahí no hay nada. Jesús estaba ahí. There's no enemy there. Jesus was there. Ahí no podía llegar nada. Si Jesús estaba ahí presente, No one else could enter. Jesus was present. así como está presente hoy aquí en tu corazón. Just as he is present here in your heart. Era Pedro. It was Peter. Somos nosotros. It is us. Estaba Jesús un día Jesus was one day, y los fariseos le dijeron, hey, tus discípulos están contaminándose and the Pharisees told him, hey, your disciples are getting contaminated porque estaban comiendo because they were eating sin lavarse las manos. without washing their hands. Y Jesús les dijo, And Jesus told them, ustedes están equivocados. you're wrong. No hay nada que el hombre pueda comer There's nothing that man can eat que lo contamine. that contaminates them. Y mire lo que dice en Marcos 7, 20 y 23. And look at what Mark 7:20, 23 says. Dice esto. And it says this. Pero decía que es lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. And he said, what comes out of a man, that defiles a man. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, For from within, out of the heart of man, proceed evil thoughts, adulteries, fornications, murders, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. thefts, covetousness, wickedness, deceit, lawlessness, an evil eye, blasphemy, pride, foolishness. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. All these evil things come from within and defile a man. ¿De dónde salen? Where do they come out of? De dentro. From within us. La insensatez, The lawlessness, la soberbia, la avaricia, pride, la fornicación, fornication, el adulterio. adulteries. Todo esto All of these things viene de dentro de nosotros. come from within us. No es que el diablo viene no, viene de nosotros adentro. It's not that the devil comes, it comes from within us. Cuando nosotros retenemos el pensamiento, entonces ya entra el enemigo. When we retain the thought, that's when the enemy Porque enters. nosotros le dimos la autoridad para hacerlo. Because we gave him the authority to do it. Fuimos nosotros. It was us. Él no puede. He cannot. El pecado está en nosotros, dentro de nosotros. Sin is inside of us. Cuando nosotros analizamos todos los pecados estos, When we analyze all of these sins, nos damos cuenta de algo. we realize one thing. Todos tienen que ver con el yo, They all have to do with ourselves, con el egoísmo, with being con el ego, con nosotros adentro. with us, the inside of us. Porque todas estas cosas tienen que ver con el yo. Because all of the things have to do with us. Yo soy el que quiero experimentar estas cosas. I am the one that wants to experience these things. Somos nosotros. It's us, La soberbia. our pride. Todas estas cosas son los que no nos permiten dejar la barca. All of these things do not allow us to leave the boat. Porque la barca nosotros decimos, no, esto está bien, esto se siente bien, a mí me gusta esto. Because in the boat we says, no, I like this feels good. No me gusta. I don't like this. A mí me gusta estar viendo lo que yo sé que no tengo que estar viendo. I like to be watching the things that I know I shouldn't be watching. A mí me gusta
I like it. A mí me gusta llevarle la contraria a los demás. I like to go against other people always. Y muchas veces lo hacemos sin querer queriendo. And many times we do it without wanting. Y la soberbia crece en nosotros, la insensatez muchas veces. And pride grows inside of us. Y no nos permite salir de la barca And foolishness, and it doesn't let us come out the boat y seguir a Jesús. and follow Jesus. Pedro Peter, a veces me pongo a pensar yo, ¿por qué Jesús lo llamó sin saber nada? sometimes I think, why did Jesus call him without knowing anything? Porque no sabían nada. ¿Qué sabía Pedro de hablar en público? What did Peter know about speaking in public? Nada, igual cuando yo empecé no sabían nada. Nothing. Just like when I started, nothing. Aquí, Here, Marcos me hace burla, fíjense. Marcos bullies me Porque perdón, Marcos estaba conmigo la primera vez que yo prediqué. because the first time I was preaching, Marcos was with me. Estábamos en otra iglesia We were in another church, y me dieron el privilegio a mí de predicar. and they gave me their privilege to preach. Y mire que estábamos todos los jóvenes y yo había invitado a mis amigos de los amigazos que yo tenía con los que fumaba y andaba en las calles. And we were with the youth and other friends that I had that I would smoke with in the streets. Y me dan el privilegio de predicar y estaban mis amigos todos ahí. And they gave me the privilege of preaching, and all my friends were there. Y solo llegué And I only got there, y solo dije, le doy gracias a Dios porque me permite estar acá. and I said, I thank God for allowing me to be here. Nunca imaginé estar acá enfrente de ustedes. I never imagined to be here in front of you. Y eso fue lo único que dije. And that was the only thing I said. Me puse a llorar, no paraba. I couldn't stop crying. Miren, era una cosa que no paraba. It was a thing that I couldn't stop. Y Marco me hace burla y me dice, yo estaba ahí ansioso de la palabra que iba a traer ustedes. And Marcus bullies me, tells me I was excited of the word that you were going to bring. A mí me dice Marco, fíjense, That's what Marcus tells me. ya lo voy a acusar. I'm going to accuse him. Me dice, yo estaba, qué revelación la de mi líder, decía. He said I was waiting for the revelation my leader was going to bring. Y solo me puse a llorar, no pude parar. And I only started crying and I couldn't stop. Pero yo lloraba But I would cry por agradecimiento, because I was grateful. porque yo sabía que yo no me merecía esa oportunidad. Because I knew I didn't deserve that opportunity. De la misma manera que sé que la oportunidad de estar aquí enfrente de ustedes no me la merezco. The same way that I know that the opportunity to be in front of you, I don't deserve it. Pero yo decidí dejar la barca. But I decided to leave the boat. Yo decidí seguir a Cristo. And I decided to follow Christ. Eso es lo único que tú necesitas. That's the only thing that you need. Eso es lo único que Dios necesita de ti. It's the only thing that God needs from you. Salir de la barca. Come out of the boat. Y ya me imagino por qué le dijo que no supiera nada. And I could imagine why he said it without knowing anything. Se puede imaginar a Pedro que le hubieran dicho, Pedro, Can you imagine if Peter would have been told, pescador de hombres. ¿Qué pescador de hombres? hey, Peter, you're going to be a fisher of men. What is that? De verdad. Pedro, pescador de peces. Peter, fisher of fish. Y le dice, vas a ser pescador de hombres. You're going to be a fisher of men. ¿Qué es eso? What is that? Ese término no se usaba antes. That term was not used before. Pero Pedro no estaba ni enfocado en el cambio de carrera. But Peter was not even focused in the change of career. Pedro solo quería seguirlo. Peter only wanted to follow him. Nada más. And that's it. Se puede imaginar que Pedro, pero ¿qué hay para mí ahí? A ver, ¿nos vamos a ver miti o half and half? ¿O cómo está la situación? Could you imagine Peter asking, so how is it going to be? How is it going to benefit me? Do we go half and half, or what's going to happen? ¿Voy a tener beneficios? ¿Voy a tener vacaciones? Will I have benefits or vacations? No. Se puede imaginar a Pedro, a usted diciéndole a Jesús, explícame esto porque no lo entiendo. Can you imagine Peter asking Jesus, can you explain this to me because I don't understand? Pero Pedro tenía el corazón sano But Peter had a healed heart y quería seguir a Jesús, and wanted to follow Jesus. que ni se dio cuenta de la propuesta que le habían hecho. That he didn't even realize of the proposal that was made to him. Y usted ve la vida de Pedro, ni sabía, él ni se dio cuenta. And you see Peter's life, he didn't even realize. Hasta después, cuando predicó, después del Pentecostés, es cuando se lo hizo. After he preached after Pentecost, that's when he found out. Pero él quería seguir a Jesús. But he wanted to follow Jesus.
Porque el orgullo muchas veces no nos deja seguir a Jesús. Because pride many times does not allow us to follow Jesus. Y con esto termino. And I finish with this. Yo amo a Jesús por esto. I love Jesus because of this. Porque cada vez que Él nos presenta un problema, Because each time that he presents a problem to us, Él nos da la salida. he gives us the way out. Siempre. Always. Siempre que estés en un problema, Every time that you're in a problem, tienes que estar seguro que Él te va a dar la salida. you need to be sure that he'll give you the way out. Y la salida que Jesús nos da And the way out that Jesus gives us ante el orgullo, before pride, ante la maldad que nosotros tenemos dentro, before the wickedness that we have inside, es seguirlo a Él. is following him. En otras palabras, In other words, imitarlo a Él. imitate him. Seguirlo a Él es una invitación To follow him is an invitation a conocerlo a Él. to know him. Porque muchas veces nosotros no sabemos. Because many times we don't know. Muchas veces nunca recibimos amor, Many times we don't receive love. recibimos rechazo, We receive rejection, abuso. abuse, Y lo que tenemos es dolor en nuestro corazón. and what we have is pain in our hearts. Jesús no ignora el dolor de nosotros. Jesus does not ignore your pain. Jesús no lo ignora. Jesus does not ignore it. Y cuando Él te dice, sígueme, And when he tells you, follow me, Él te está dando la invitación a que lo conozcas. he's making you an invitation for you to get to know him. El Espíritu de Dios está acá. The Spirit of God is here. Mira lo que dice Mateo, Look at what Matthew says. capítulo 11, versículo 28 al 30. Chapter 11, verses 28 through 30. Dice así, It says this. venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Come to me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. For my yoke is easy and my burden is light. Entre más seguimos a Jesús, The more we follow Jesus, más nos parecemos a Él. the more we look like him. Y cuando el orgullo quiera venir a nosotros, And when pride wants to enter in our life, Jesús nos dice, Jesus tells us, imitadme a mí, imitate me, que soy manso y humilde de corazón. that I'm gentle and lowly in heart. Porque para aceptar lo nuevo que Jesús tiene para nosotros, Because to accept the new things that Jesus has for us, necesitamos ser mansos y humildes de corazón. we need to be gentle and lowly in heart. Porque si no, nosotros no vamos a poder. Because if not, we're not going to be able to do No it. vamos a poder dejar la barca. We won't be able to leave the boat. No vamos a poder dejar las redes. We won't be able to leave the nets. Nos vamos a quedar ahí en el lado We're going to stay at the side por mucho tiempo. for a long time. Tiempo innecesario. Unnecessary time. Porque la invitación es ahora. Because the invitation is now. No es ayer. It's not yesterday. No es mañana. It's not tomorrow. Es ahora. It's now.